En este vídeo, vamos a estudiar las presiones de funcionamiento del gas refrigerante R404A en un congelador doméstico, las partes del equipo y su funcionamiento. En pantalla observamos el circuito de refrigeración de un congelador doméstico, que funciona con gas refrigerante R404A. El refrigerante R404A ingresa al evaporador en estado líquido, a una presión de 29.4 libras por pulgada cuadrada. Con esta presión, se logra que el R404A en el evaporador tenga una temperatura de menos 20 grados. Con esta baja temperatura, y la ayuda del ventilador, el calor de los alimentos pasa rápidamente al refrigerante R404A, provocando que éste evapore. A medida que el refrigerante absorbe el calor de los alimentos, estos se enfrían, permitiendo su conservación. El calor de los alimentos pasa al refrigerante R404A en el evaporador, haciendo que el refrigerante pase del estado líquido al gaseoso. El R404A, ahora en estado gaseoso, y con un ligero aumento de temperatura llamado sobrecalentamiento, es succionado por el compresor. Para este caso, vamos a suponer que la temperatura del refrigerante R404A en estado gaseoso es de menos 15 grados. Esto quiere decir que el refrigerante R404A pasa de menos 20 grados a menos 15 grados, por ello en este equipo, el sobrecalentamiento es de 5 grados. Aunque la temperatura tiene un leve cambio, podemos aproximar y decir que la presión del R404A a la salida del evaporador es prácticamente la misma, es decir, sigue valiendo 29.4 libras por pulgada cuadrada. El R404A, ahora en estado de vapor, se dirige al compresor, a través de la tubería de succión, que podemos identificar como la tubería más gruesa del compresor. La presión y temperatura del refrigerante R404A aumenta considerablemente en el compresor. La presión del R404A a la salida del compresor alcanza un valor cercano a las 300 libras por pulgada cuadrada. La temperatura del 404A a la salida del compresor puede estar alrededor de 60 grados. En el condensador, el refrigerante debe perder el calor absorbido de los alimentos y la energía absorbida en el compresor. Este calor debe ser expulsado en el condensador hacia el medio ambiente. Este proceso de disipación de calor es favorecido por la alta presión que el refrigerante R404A gana en el compresor. A medida que el refrigerante R404A pierde calor en el condensador, cambia de estado gaseoso a líquido. La presión del refrigerante R404A en el condensador se mantiene en las 300 libras por pulgada cuadrada, pero el R404A disminuye considerablemente su temperatura. Esta disminución de temperatura del R404A en el condensador permite que el refrigerante pase del estado de vapor a líquido. El R404A, ahora en estado líquido, y a una temperatura cercana a la del ambiente, sale del condensador y se dirige al tubo capilar para reiniciar el ciclo. En el tubo capilar, la presión y temperatura del refrigerante disminuye considerablemente, de modo que se retorna a la presión de 29.4 libras por pulgada cuadrada, y a los menos 20 grados iniciales. El R404A, ahora en estado líquido, con baja presión y temperatura, regresa al evaporador, para iniciar nuevamente el ciclo de refrigeración. En pantalla estamos mostrando otros valores de presión, usualmente usados con R404A. El refrigerante R404A presenta una excelente eficiencia, está formado internamente por tres gases, como son el R134A, R125 y R143A.
Por estar formado internamente por varios gases, el R404A debe ser introducido o recargado al equipo, siempre en fase líquida. El R404A trabaja con aceite tipo POE. La viscosidad más usada para el aceite, con el R404A, es 32 centistoques, aunque dependerá finalmente del fabricante del compresor. El mayor inconveniente del R404A es tener un potencial de calentamiento global alto, de cerca de 3922, razón por la cual está sujeto a restricciones ambientales ecológicas. En la actualidad, los gases de reemplazo más comunes del R404A, en equipos que ya están trabajando son el R448A, R452A, R449A.